Muchas gracias, Consuelo, por ese reporte. Bueno, vamos a hablar a continuación, seguimos hablando de arte y cultura nicaragüense, y les quiero presentar a Roberto Carlos Pérez. Empiezo por el nombre porque él es un joven escritor, ensayista, y que viene a presentar su libro, del que les vamos a dar cuenta a continuación. Se fue a los 11 años, pero ese vínculo con nuestro país no terminó, a pesar de la distancia. Además que es músico de profesión. Roberto, cuánto gusto tenerte por acá y seas bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Entre las cosas que estaba viendo de un poco de tu biografía, bueno, vos sos un músico de profesión, pero además de eso escribís, y muchos de tus trabajos literarios han sido publicados en algunos medios escritos locales. En Nicaragua, así es. Y esta es otra de las facetas, vinculada un poco, desconectada un poco, o vinculada más bien a la música. La faceta de escritor. Bueno, es prácticamente lo mismo, porque el escritor debe tener el mismo rigor que el músico. Las notas se repiten 1000 veces y es lo mismo con la literatura. Uno escribe una oración y esa oración quizás la primera vez no sale bien, entonces hay que repetirla constantemente. El proceso de escritura es bastante similar al proceso de un músico al practicar el instrumento que toca. Se llama Alrededor de la Medianoche y otros relatos de Vértigo en la historia. Claro. Vos retomas a personajes como, por ejemplo, Alfonso Cortés, que es el segundo tal vez de la literatura nicaragüense, por lo menos de la poesía nicaragüense, y a José de la Cruz Mena. Vos sos de origen granadino y estábamos platicando casualmente sobre ello. ¿Por qué esos dos personajes, entre otros que son ficticios además? Porque verás, escribo sobre lo que me afecta. Y estos personajes pasan por momentos difíciles en su vida. Por ejemplo, José de la Cruz Mena murió de lepra, pero tuvo una vida espantosa en los últimos días de su vida. Todos sabemos que Alfonso Cortés se volvió loco, era esquizofrénico y lo encadenaron en la casa donde murió Rubén Darío. Entonces, al conocer estas historias, me afectaron tanto que yo decidí escribirlas. Entonces, como escribo sobre lo que me afecta, yo me compadecí de esos personajes y quise darle voz a estos personajes. Mucha de la información que está contenida en los cuentos, concretamente de estos dos personajes, es un poco, ¿qué te digo?, inventado, o ¿qué tan real es lo que vos describís en los cuentos? Es muy real. Lo único que yo quería era acercarme más a la parte íntima. Entonces, eso yo quería reflejar más la emoción que siente, por ejemplo, una persona que es brutalmente encadenado a la viga del techo a principios del siglo, y lo que él padecía. Yo lo pongo en un estado psicótico a él para darle voz y ver lo que él sentía. Bueno, en ese estado Alfonso Cortés escribió muchos de sus mejores trabajos. Claro, porque la esquizofrenia no quiere decir incapacidad mental. Hay muchos esquizofrénicos, Artaud, por ejemplo, que fueron grandes intelectuales y que escribieron verdaderas obras maestras. A través de estos cuentos, las personas pueden conocer a estos dos personajes más. Bueno, de José de la Cruz Mena, estoy seguro que los nicaragüenses conocemos o manejamos muy poco de él. Muy poco, existe muy poco sobre José de la Cruz Mena. Es más, cuando yo me decidí a escribir el cuento, porque yo conocía su historia y me parece que la música de él es genial. Él se enmarca dentro de una tradición musical que en Nicaragua se desconocía. Por ejemplo, el vals, que era tan popular a finales del 19 en Europa, él lo trae a Nicaragua, y eso es muy importante porque inserta a Nicaragua en la modernidad de la música y los modos musicales, de composición musicales que imperan en Europa a finales del 19, él lo trae a Nicaragua. Entonces eso es muy importante aclararlo. Existía muy poco y entonces yo quise darle voz a él, quise contar su historia porque me pareció una historia digna de contar y que Nicaragua conozca lo grande que fue José de la Cruz Mena. Bueno, por hacer referencia a dos cuentos en particular, pero hay otros personajes de igual historias que no necesariamente son personajes reconocidos de la vida nacional. Exacto, muchos de los personajes son históricos, sí vivieron, algunos no, otros son desconocidos, pero que se insertan dentro de un proceso histórico que pasa en Nicaragua, porque el libro comienza en la conquista con Pedro Arias Dávila y termina en el siglo XXI con el desplome de las Torres Gemelas y el Pentágono en los atentados del 11 de septiembre en Washington, D.C. y Nueva York. Es decir, que pasa por una gama de eventos históricos de Nicaragua hasta finalizar con la diáspora que va a los Estados Unidos a raíz de los acontecimientos que se dan en los 80 en Nicaragua. Bueno, otra cosa, este es un trabajo, la editora fue Leteo Ediciones, además estaba viendo ahí que Ulises Juárez fue el editor. Ulises, y le agradezco muchísimo a Ulises porque él le dio vida a este libro. Ajá. ¿Cuándo va a ser la publicación? ¿Cuándo es la presentación? La presentación será este jueves 20 de septiembre a las 6:30 en el Instituto Nicaragüense de Cultura Hispánica. Que te apoyaron muchísimo también para esta publicación. Y se los agradezco muchísimo porque ellos han hecho un trabajo espléndido, un trabajo que yo no pudiera haber hecho a la distancia.
si no es por LICE y por el personal del Instituto Nicaragüense de Cultura Hispánica. Bueno, el Leteo Ediciones tiene con este, creo que es el 14, el libro número 14 Sí. que publican, y eso me alegra muchísimo y felicito a Ulises que está aquí cerquita de nosotros, que ha hecho un fenomenal trabajo. Bueno, vos venís muy poco a Nicaragua, seguro, me estabas contando fuera de cámara que venís cada 2 años y seguramente la razón por la que veniste en esta oportunidad es la presentación del Más libro. o menos, vengo específicamente a la presentación de mi libro. Quisiera regresar a Nicaragua con más frecuencia porque Nicaragua se quedó dentro de mí. Físicamente yo me fui de Nicaragua a los 11 años, pero emocionalmente yo me quedé acá. ¿Cómo lo Entonces, haces? O sea, ¿estás permanentemente informado de lo que está pasando en Nicaragua? completamente. Leo Cosas los de los periódicos. nicaragüenses. Leo los periódicos todos los días, me informo sobre los aconteceres literarios nicaragüenses. Leteo es el nuevo rostro de la literatura en Nicaragua, entonces me leo todo lo que publica Leteo. Y bueno, tengo amigos muy buenos en Nicaragua que escriben. Vos Y sos lo hacen profesor muy de bien. música, me estás diciendo. Yo soy maestro de música, enseño historia y armonía de la música. Excelente, cuánto nos alegra muchísimo el éxito de nicaragüenses como vos, Roberto, y sos siempre bienvenido a la revista de Sol a Sol y nuevamente te felicitamos. Este es un material que lo recomendamos para jóvenes que no, por ejemplo, pues si tienen una razón adicional para leerlo, que quieran conocer un poco más de Alfonso Cortés y José de la Cruz Mena. Sí, aparte que el libro a través de estos personajes, como te dije, algunos conocidos, otros no tanto, se va perfilando la historia de Nicaragua a través de los siglos. Arranca en el siglo XVI, vuelvo y repito, entra en el siglo XIX, entra en el siglo XX y termina en el siglo XXI. Y aquí va la historia de Nicaragua. Bueno, está plasmado en pocas páginas, que eso En muy para pocas muchos páginas. es una ventaja. Es una ventaja, pero también puede ser una complicación, porque el cuento, entre menos palabras tiene, es mucho mejor. Ajá. El cuento se trabaja con muy pocas palabras, porque todas las palabras tienen que estar en el lugar preciso del cuento. No puede haber palabras fallidas en un cuento, y es muy difícil. Creo que es más difícil escribir un cuento que escribir una novela. Bueno, te agradecemos, Roberto, por haber estado con nosotros Un y gusto. nuevamente Mil gracias. bienvenido a Nicaragua. Ya regresamos con ustedes, estamos en su revista de Sol a Sol.